Es un auténtico placer recibir a uno de los grandes, Juan Pedro Cosano. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Susana. Un auténtico placer recibirte. Me han dado permiso para tutearle. Por supuesto. La Fuente de Oro es esta magnífica novela que nos traslada a una época, los años 30, unos años convulsos en el Estado español, y también mezclado con historia de amor, pero de ambición, de poder, centrado en, o como telón de fondo también, el escenario, esas bodegas jerezanas, ese poder, ¿no? Esa ambición que hay para controlar esas bodegas. Y tú sabes mucho de eso, como buen jerezano que es, ¿eh? Y ambicioso también, como un abogado. Bueno, yo creo que en esta vida no hay que ser ambicioso, hay que saber dónde estamos y qué somos y a qué aspiramos, ¿no? Y a estas alturas de la vida lo que aspira uno es a ser feliz, en definitiva, ¿no? La novela La Fuente de Oro nos lleva efectivamente al Jerez de los años 30, a un Jerez glamuroso, a un Jerez singular, a un Jerez cosmopolita. Y es una historia de amor, fundamentalmente, pero entrecruzada con otras muchas historias de intrigas familiares, intrigas empresariales e intrigas políticas, ¿no? Es regresar un poco a aquella época, tú lo has dicho, convulsa, sobrecogedora, también fascinante, ¿no? de aquella época que aún nos sigue marcando, efectivamente. Ahí es también la lucha entre dos clases sociales, ¿no? Que marcaron también esa época. Por eso esa historia de amor, pero no es una historia de amor al uso entre, vamos a decir, el señorito, ¿no? El poderoso y su empleada, porque va más allá. Bien, en Jerez, en aquella fecha, en aquella época, nos remontamos al Jerez de los grandes caudales, de los grandes dineros, pues existía lo que era el señorito, el bodeguero, el aristócrata, el alto burgués, con mucho capital, con mucho poder en todas las facetas de la vida, cuya vida discurría por la empresa, matrimonios de conveniencia, y su querida, su mantenida, su entretenida, como se decía en siglos anteriores. Y en este caso, pues ahí nos encontramos a la protagonista femenina de la novela, que es Lele Gavilán, ¿no? A la que se la condena a ese papel oscuro, a ese papel umbrío, a ese papel del amor imposible, del amor en la oscuridad, ¿no? Ella se revela, ella no se resigna a ese papel oscuro, y ese es el hilo que nos lleva por el decurso de la novela, pero insisto, hay mucho más que eso en la novela, y al final pretende ser un retrato de una sociedad, de una clase y de una historia de amor imposible, pero que al final la moraleja, el sentido, la conclusión es que para todo hay redención en esta vida. El nombre, el título de la novela, La Fuente de Oro, tiene un porqué. Sí, alude a que en Jerez, en aquellas fechas, las bodegas eran una fuente de oro, manaban los caudales sin ningún tipo de trabas, y también se alude al color de los vinos de Jerez, ese color topacio, ese color de oro de los vinos de Jerez, ¿no? Esa es la simbología del nombre de la novela. Ese intento de control, esa ambición por controlar las bodegas jerezanas, ¿sigue hoy en día? Bueno, ya hoy en día las bodegas de Jerez, no obstante mantener su nombre, su prestigio en todo el mundo, no son lo que eran en aquella fecha, ¿no? En aquella fecha eran el poder económico y por tanto también político, social, en todos los ámbitos de la vida. Hoy en día pues son unas empresas más, unas empresas con gente muy sensata, muy consciente. Creo que no hay parangón a lo que era entonces, a lo que es hoy la bodega de Jerez. Juan Pedro, ¿cómo surge la idea de hacer esta novela? Bueno, pues realmente yo empecé a escribir con Planeta pues en el año 2014, cuando escribí El abogado de pobres, que ganó el premio Abogados de Novela, y fue una idea de ellos. Ellos me propusieron escribir una novela sobre el Jerez de esa fecha, de esa época. Me hablaron de un personaje que fue muy conocido en España en esa fecha y en Jerez, por supuesto, que fue don José Domecq el Pantera, un gran bodeguero de esa época, un personaje que, para que el telespectador se haga una idea, por ejemplo, tenía como animal de compañía un león africano, vamos. Ya se pueden hacer una idea de quién era el personaje, ¿no? Me ofrecieron escribir una novela sobre esa época y sobre ese personaje. Yo les dije que sí, que la escribía, pero no sobre un personaje real, sino sobre personajes de ficción. Inventé a esos personajes que hoy en día pues han enamorado a mucha gente, ¿no? Beltrán de la Cueva, el bodeguero, el señorito jerezano, y Lele Gavilán, pues la chica humilde que se enfrenta a ese amor oscuro
del que antes hablábamos. Pero insisto, es algo que es mucho más, que trasciende de esa historia de amor. Bueno, hay mezcla de personajes de ficción y personajes reales, con tanta verosimilitud que cuesta casi distinguirlos. Claro, es que escribir una novela sobre el Jerez de la época y los telespectadores un poco mayores que tú, pues se acordarán o reconocerán a personajes como Pedro Domecq, como la familia González Vías, los Garbey, los Valdespino, pues son personajes reales que discurren por la novela, que intervienen en la trama, ¿no? Pero es que crear una novela en Jerez en aquella época, ocultando a esos personajes, era caer en la inverosimilitud, ¿no? Y es algo de lo que yo siempre huyo en mis novelas. Yo quiero que sean, aparte de entretenidas, de que absorban al lector, de que los haga felices durante unas horas o unos días, quiero que sean verosímiles y por tanto esos personajes tenían que intervenir en la trama de la novela. Además de los personajes, de la época histórica, también importante la descripción del Jerez de la época, para los que nos dista bastantes kilómetros. Yo antes te comentaba que en verano estuve en Jerez y la verdad es que enamoradísima. Estuve pocas horas, pero quiero volver en cuanto se pueda. Pero nos separan bastantes kilómetros. Para la gente que no ha estado nunca en Jerez, es importante también describir un poquito cómo era el Jerez de esa época, ¿no? Sí, mira, yo en mis novelas me gusta el detalle, el costumbrismo, ¿no? Yo siempre digo que cuando leo una novela y hay dos personas almorzando, me gusta saber qué están comiendo y me gusta que si me meten en un dormitorio, saber qué pasa en ese dormitorio, que no me echen una vez que me han dejado entrar, ¿no? Me gusta entrar en el detalle y me gusta entrar en el costumbrismo de la novela y me gusta mucho la descripción pormenorizada, sin ser pesado, sin agobiar al lector, pero sí me gusta que el lector se sitúe en una escena, en un ámbito y en un tiempo. Y eso es lo que intento conseguir en la novela. Juan Pedro, ¿qué te comenta toda la gente que ya ha leído la novela, la crítica? ¿Podemos decir que brindamos entonces por el éxito de La Fuente de Oro? ¿Lo está recibiendo bien? Bueno, la verdad es que sí. Tanto en ventas como en redes sociales hay auténtica expectación con la novela. Hoy que tengo el gusto de estar en el País Vasco, en este hermosísimo País Vasco, he estado con muchos compañeros tuyos que se han leído la novela y que estaban encantados con la novela y que la están recomendando y que están diciendo que es una novela que merece la pena leer. Yo le digo al telespectador que en la página web de Espasa de Planeta está el primer capítulo gratuitamente para que se lo puedan descargar. No compren la novela, léanse ese primer capítulo, y si les engancha, que estoy seguro que va a ser así, que se compren la novela y que la lean, porque les garantizo que van a disfrutar con ella. Es importante eso que comentas, enganchar al lector, ¿no? Los tiempos que corren, la gente va corriendo de un sitio para otro, que hay muchas distracciones, ¿no? Y muchas cosas. El que la gente se enganche con esta novela es importantísimo y eso dice mucho, ¿no?, del éxito de La Fuente de Oro. Mira, Susana, estamos en un tiempo muy gris, un tiempo muy oscuro, un tiempo con muchas revueltas, muchas discusiones, que al final no nos llevan a ninguna parte, volvemos siempre al punto de partida y no hace falta hacer comparaciones o metáforas. Yo creo que el telespectador inteligente sabe a qué me refiero, ¿no? Yo quiero que la gente, cuando lea La Fuente de Oro, vuelva a un tiempo que puede ser perfectamente trasladable al día de hoy, ¿no? Esta no es una novela de héroes, no es una novela de personajes que hacen cosas inverosímiles, ¿no? Es una novela de situaciones domésticas, cotidianas, de personas normales y corrientes, que al final se van a convertir en personas importantes por sus hechos, por su conducta, por sus sentimientos, ¿no? En esta época de oscuridades, de tantas tristezas, de tantas cosas banales, de tanto intelectualoide como existe hoy en día por nuestro país, pues es bueno regresar a un tiempo en el que, más allá de ideologías, más allá de bandos, más allá de situaciones conflictivas, existieron personas auténticamente que merecieron la pena en un bando y en otro. Esta no es una novela que pretenda hacer ideología, ¿no? No es de buenos y malos, ¿no? Ni blanco y negro. Yo siempre digo que los buenos y malos no existen, que el camino de la culpa es de ida y vuelta. Todos somos quienes somos según donde naciste, donde te parieron y donde viviste. Traslademos ese pensamiento a aquella época, ¿no? Y por tanto yo pienso que es bueno saber cómo se construyó esto que tenemos hoy en día y que pensemos a dónde estamos caminando.
Bueno, es una. Yo antes te preguntaba, Juan Pedro, si era una vía de escape el escribir estas magníficas novelas, porque eres también abogado. Sí. Además, el fin de semana te toca trabajar como, ¿no? como abogado. Es una vía de escape para, bueno, un poquito también estar inmerso en otras cosas que no sea tu trabajo con la abogacía. Bueno, hoy en día tengo dos oficios. Y te decía antes que si me viera un psiquiatra diría que tengo un síndrome bipolar, ¿no? No sé si soy un abogado que escribe o un escritor que hace juicios, ¿no? Bueno, intento compaginar ambas pasiones porque son pasiones, tanto la abogacía como la literatura, lo llevo bien, se complementan, confluyen y al final me hacen feliz, que es lo que todos perseguimos en esta vida. De esos juicios a los que, además, este fin de semana tiene un juicio importante, ¿se puede decir? Bueno, tengo el lunes en el Supremo el tema Gürtel, un aforamiento, una persona aforada que tengo que defenderla en el Supremo, sí. Bueno, porque no, es público además. Habrá cientos de cámaras en el Supremo el lunes. De ahí también tomas sus apuntes para recoger todo para próximos escritos. De todo en la vida se escribe, se aprende. Yo he estado, antes de entrar en el estudio, he estado paseando por los alrededores. Me encantan los paisajes del País Vasco, ¿no? Y he visto pintadas en las paredes, ¿no? Y de todo se aprende. No voy a decir las pintadas que son porque son bastante bordes, ¿no? Pero cuando uno piensa el por qué se hace esto, el cómo se hace, el motivo, de todo se aprende en esta vida. De los juicios, de las pintadas, de las miradas, de las situaciones. De todo se aprende en esta vida. Eso sí, con unos días en los que estamos, ¿no? Son momentos complicados, libertad de expresión sí, libertad de expresión con control, por eso me refiero al tema de las pintadas. Una cosa es libertad de expresión y otra es respeto también hacia los demás, ¿no? En esta vida, como no nos respetemos, seremos salvajes. Esto es una selva, ¿no? Yo vengo de defender a la familia Pemán en estos días, ha habido una serie de conflictos en Jerez con personas que han insultado, que han vilipendiado. Yo pienso que en este país, en este mundo, en esta Europa, en este universo que tenemos, si no nos respetamos es que no somos nada al fin y al cabo. Mira, Susana, muchas veces hablamos de la Segunda República, de la Guerra Civil, como una época tenebrosa, ¿no? Pero y mucha gente habla de esa época sin saber de qué está hablando, porque cuando uno se sumerge en esa época, y esta novela, insisto, no es política, pero tuve que documentarme para escribirla, y cuando yo vi la altura intelectual de unos y otros, desde Azaña hasta Calvo Sotelo, digo, qué pena que en este país no existan personajes como los que había entonces. Y sobre todo conocer más a nuestra historia más reciente, que es lo que falla también en nuestros jóvenes, ¿no? Que muchas veces... Un pueblo sin historia se convierte en barriada. Juan Pedro, pues te queremos agradecer que hayas venido al programa, que sé que has tenido un día intenso, que mañana vas a estar también en San Sebastián, haciendo más entrevistas y con tu trabajo también de abogado estos días. Juan Pedro, muchísimas gracias. A vosotros. Súper agradecida, y cuando me acerque a Jerez, pues a ver si nos tomamos un finito. Lo espero, ¿eh? Vale, hecho. Paso lista, ¿eh? Brindamos por la Fuente de Oro. Muchísimas Muchas gracias, Susana. Y gracias a ustedes por habernos acompañado, por haber estado con nosotros a pesar del frío, y a pesar de que juegue el Atleti hoy a las 9. Espero que no se nos enfríe mucho nuestros leones y que gane, por supuesto. Queda dicho, mañana nos volveremos a ver a las 5 de la tarde aquí en Objetivo Vizcaya en Tele7. Gracias por habernos elegido. Un besito. Chao, agur.